Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien por la gracia de Dios, por la gran misericordia y bondad de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Les damos una cordial, muy bienvenida aquí al Ministerio del Camión. Hoy estamos usando por primera vez, como ustedes ven aquí atrás, que estoy estrenando banner, o no sé cómo le llaman muchos, pero aquí vemos el ministerio del camión. Tenemos aquí tres ángeles, así como lo dice ahí en Apocalipsis 14, o sea, del evangelio, del mensaje de los tres ángeles. Que estamos predicando la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, de la Biblia, a todo el mundo, usando esta plataforma aquí del YouTube, para que pueda llegar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, tribu y pueblo, hasta todos los rincones de la tierra. Hoy vamos a tener un tema: ¿por qué tantas religiones? Imagino que tú te habrás preguntado por más de una ocasión, o habrás escuchado algunas personas que se preguntan así: ¿por qué tantas religiones? De esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, pues que sean muy bienvenidos. Te habla tu hermano y tu amigo Daniel García, aquí del Ministerio del Camión. Vamos a tener una pequeña oración para así iniciar nuestro estudio de esta ocasión. Nuestro gran Dios que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos ayudes a discernirla, a poder entenderla y saber lo que tú enseñas en ella acerca de este tema tan crucial y tan importante. Que Señor, tu Espíritu Santo nos enseñe, que podamos sentir tu presencia, que tú puedas llegar a todos los corazones que visitan o están siguiendo este canal, para que se encuentren con Jesús, la persona principal de las Escrituras, el creador del Evangelio, el creador de la Iglesia. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿por qué tantas religiones? La Iglesia Católica, con más de 700 millones de miembros o de adherentes o que siguen a la Iglesia Católica. La Iglesia Anglicana se separó de la Iglesia Católica y tiene 160 millones de adherentes. Y a fines del siglo pasado surgieron, como todos sabemos, los testigos de Jehová, los mormones, también los adventistas del séptimo día, los pentecostales o los evangélicos y muchas religiones más. Pero el fundador del cristianismo dijo estas palabras. Por eso los invito a ir a la Biblia, al Evangelio según San Mateo capítulo 14, por favor. San Mateo capítulo 14, donde vamos capítulo 24, donde vamos a leer versículo 11 al 14. San Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14. Nos dice la palabra del Señor, empezando el versículo 11 al 14. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice que muchos falsos profetas, muchos falsos maestros y predicadores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fundador de la iglesia cristiana, del cristianismo, dijo esto: que se van a levantar falsos profetas, o sea, falsos maestros, y engañarán a muchos. Versículo 11 es lo que dice ahí: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero dice el versículo 13: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, como se está haciendo ahorita en la plataforma
del YouTube y en todas las plataformas que existen el día de hoy para predicar el Evangelio. Y dice el Señor Jesucristo, y entonces vendrá el fin. Y el versículo 24 y 25 nos dice esto: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a quienes, a los escogidos. Versículo 25, ya os le he dicho antes. Y el 26, así que si os dicen mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo. Así que no creamos por lo que dice la palabra de Dios. Ahora imagínense y veamos lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 20. Ahí en el libro de Hechos capítulo 20 y vamos a leer del versículo 28 al 30. Libro de Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Perdón, porque yo sé que después de mi partida, dijo el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice que en medio del cristianismo, en medio de la iglesia cristiana, en medio de nosotros mismos, se levantarán falsos hermanos, se levantarán falsos maestros. Porque yo sé, dice, lo vuelvo a repetir, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice en medio de nosotros mismos, dice lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos, de entre nosotros mismos. Así que debemos de tener cuidado de los que se dicen llamarse nuestros hermanos. Dice, y se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Así que te preguntas tú, ¿por qué hay tantas religiones? Aquí nos da la razón, ¿por qué hay tantas religiones? Porque se van a levantar falsos cristianos, falsos hermanos. Aún dice la palabra de Dios, de nosotros mismos se van a levantar lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, no perdonarán a los hermanos, no perdonarán a la iglesia. Y veamos también lo que dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro. La palabra de Dios es pero muy clara acerca de este punto, pues de por qué tantas religiones. Aquí vemos nosotros la razón por qué existen tantas religiones en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimas religiones, muchísimas denominaciones de diferentes. Así como hay Burger King, así como hay McDonald's, así hay de iglesias casi en cada esquina. Toda como que me siento un poco mal de la gripe, pero vamos a seguir adelante. Segunda de Pedro capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Se van a introducir encubiertamente herejías, errores de la palabra de Dios, falsedades, cosas que la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo no ha dicho, ni han escrito sus profetas. Dice, herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Será blasfemada la verdad presente, la verdad de Dios. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué van a hacer? Van a hablar con palabras fingidas, como que están diciendo la verdad, como que son verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Para esos tales hombres, esos tales ministros, esos tales maestros, tales predicadores, tales evangelistas, les espera la perdición. Aquí lo dice Pedro, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo también aconsejó a Timoteo. Vamos a ir a primera de Timoteo. Por favor, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, donde la palabra de Dios nos dice estas palabras. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, es que si alguno enseña otra cosa, que no enseña la santidad, la consagración a Dios, dice que está envanecido, nada sabe. Ese predicador que te habla tan bonito, pero que no usa la palabra de Dios, que no usa el libro santo de Dios, dice que está envanecido. Dice que, ¿qué? ¿Sabe mucho? No, dice aquí, no sabe, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. ¿Qué nacen de la mentira? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Discusiones necias de hombres corruptos. Son discusiones necias de hombres corruptos, no santificados, no consagrados, que no aman al Señor Jesucristo ni su verdad. Corruptos de entendimiento. Lo vuelvo a leer. Discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que no tienen la verdad. Parece que tienen la verdad, pero no la tienen. No tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Jehová. Aquí lo dice, privados de la verdad. Porque el Señor Jesucristo, Él es la verdad, el camino y la vida. Sus 10 mandamientos es la verdad. Su palabra es la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Que predican el Evangelio para obtener ganancia, para ganar grandes cantidades de dólares, de dinero. ¡Wow! La palabra de Dios es pero muy clara acerca de este punto, porque hay tantas religiones que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego le aconseja a Timoteo, apártate de los tales. Fíjense nomás, o sea, lo que es la palabra de Dios. Nosotros nos debemos de apartar de los tales, de esta clase de personas, de esta clase de maestros. Aunque tengan muchísimos seguidores aquí en esta plataforma del YouTube, si no enseñan la verdad, apártate de ellos. Porque se amontonarán maestros, muchísimos maestros hoy hay por el mundo, que según predican la verdad, predican la palabra de Dios. Te invito aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Para leer del versículo 1 al 4. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 al 4. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a Timoteo. Y también para que esta carta fuera leída en las iglesias cristianas, en las iglesias de los santos. Dice que juzgará
a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques, dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Muchos maestros han surgido por el mundo y que se van a amontonar muchísima gente a alabarlos. Si a nosotros nos gusta que nos predique, que nos enseñe tal persona. Y apartarán de la verdad, dice, el oído. Por eso mucha gente no ha querido escuchar la palabra de Dios. O sea, escuchar el verdadero mensaje que viene de la Biblia, que viene del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo vuelvo a leer, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a la mentira. Les gustará escuchar mejor la mentira en vez que la verdad de Dios. La gente se va por donde está más fácil. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees? Claro que sí. La gente siempre se va por el camino más fácil. La palabra de Dios y el Señor Jesucristo fue muy claro acerca de cómo son esos dos caminos, que está el camino ancho, que es el más fácil, y está el camino angosto, que pocos son los que caminan por él. Y ese camino angosto es el que enseñó el Señor Jesucristo. Y está enseñando también el día de hoy. No todos la interpretan igual. Por esa razón hay muchísimas religiones, porque no todos interpretan la palabra de Dios igual. Porque esta palabra se debe leer corridamente. Porque la palabra de Dios sabemos que está en forma simbólica y también literal. Pero sabemos bien cuando es simbólica. Pero la mayoría de las veces la palabra de Dios se lee literalmente, para que la pueda entender la persona más sencilla, la persona más humilde. Muchos piensan que la palabra de Dios es para la persona con letras, persona de educación, pero la palabra de Dios se dio para todos. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, por favor. Libro de 2 de Pedro capítulo 3, y voy a leer versículo 15 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18, dice el Señor. Pero no se olvide de lo que estamos estudiando. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es la razón de haber tantas religiones? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es el consejo bíblico. El consejo del apóstol Pedro, para nosotros que vivimos en el año 2022, para cada uno de nosotros. Lo vuelvo a leer, versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice que nos guardemos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigáis de vuestra firmeza. Si nosotros creemos que estamos firmes, debemos de guardarnos de los que enseñan el error, no escucharlos, no seguirlos, no escuchar su palabra. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es en lo que nosotros debemos de crecer, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, nuestro gran Señor. A Él sea, ¿qué? Gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gloria sea siempre para nuestro gran Señor Jesucristo. Es nuestro deber estudiar para no ser engañados. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el consejo para no caer, para estar firmes, para no ser removidos de nuestra firmeza en el Señor Jesucristo y en su palabra. Debemos de estudiarla, de estudiar este libro y comparar lo que alguien nos enseña, lo que alguien nos predica, para ver si esas cosas son así. Y en Mateo capítulo 7 leemos esto. Libro de San Mateo capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay muchos que le dicen Señor al Señor Jesucristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Guardar los mandamientos de Dios, incluyendo su santo sábado. No adorar imágenes, sino adorar solamente al Dios verdadero. O sea, guardar sus mandamientos, sus 10 mandamientos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hay muchos predicadores, muchos evangelistas que según están haciendo milagros, pero no guardan los mandamientos de Dios. Así que, ¿en nombre de quién están haciendo los milagros? En nombre de Satanás, en nombre de los demonios, según la palabra de Dios nos lo enseña. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso va a decir el Señor Jesucristo en aquel día. Viene un poder terrible que engañará a muchos. Esto lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2. Y vamos a leer versículo 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos. ¿Te imaginas? Señales y falsos milagros. Como hoy en día se están haciendo muchísimos milagros, muchísimos sanamientos, pero están en contra de los mandamientos de Dios, están en contra de la verdad de Dios. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué dice? Que no han recibido el amor de la verdad o por la verdad para ser salvos. Porque, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por eso hay muchas religiones, por eso muchos creen en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, no en la verdad de Dios. Por esa razón hay muchas religiones,
porque se cree en la mentira, se cree en la injusticia, no se cree en la verdad de Dios, no se abraza, no tiene amor por la verdad de Dios que contiene este libro santo, el libro de Dios, su santa palabra. El diablo se aparecerá con sus ministros en las iglesias. Esto lo viene diciendo el apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 11, por favor. Fíjate lo que dice aquí en Segunda de Corintios capítulo 11, leyendo del versículo 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Hay muchos que tienen canales y que dicen que el apóstol Julano, la profeta Julana, el profeta Julano, dice obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel, ¿de qué? De luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra de Dios es pero muy clara. La palabra de Dios no se anda con rodeos. No es suficiente decir yo le conozco. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2, por favor. Dice Primera de Juan capítulo 2 para leer versículo 4. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 4. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que tú le conoces al Señor Jesucristo, pero no guardas sus mandamientos, o sea, la verdad de Dios no está en ti. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice el tal, dice bien claro, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y versículo 18 dice: hijitos, ya es el tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo. O sea, que es el tiempo que la palabra de Dios ha venido diciendo. ¿Cómo podemos hacer para no ser engañados? ¿Qué podemos hacer para no ser engañados? Para que tú no seas engañado o para que yo no sea engañado. ¿Qué podemos hacer? Requisitos, vamos a ver los requisitos del hombre de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver uno de los requisitos, o sea, del hombre de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué dice? Apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea dado a la cerveza, al licor, ni amigo de peleas, que sea rencilloso o peleonero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que es un requisito más, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La palabra de Dios es muy clara. Ahora aquí en el capítulo 4, de 1 de Timoteo, versículo del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso hay muchas religiones hoy en día, escuchando a espíritus engañadores, a falsos predicadores que traen espíritu de engaño, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de
hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros sabemos muy bien la palabra de Dios, todo lo que ha enseñado, hasta también de la alimentación. Como vemos allá en Génesis capítulo 1 y versículo 29, donde ahí dice que todo lo que Dios creó, lo que da la tierra, las hierbas, los vegetales, las frutas, pues serán para comer. Sabemos muy bien también cuando habla de los animales, de las carnes inmundas, cuáles se deben de comer y cuáles no se deben de comer. Así que el Señor nunca se contradice acerca qué se debe de comer y qué no. ¿Qué cosa es verdad? Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el versículo 6. Sabemos según la palabra de Dios que es verdad. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y aquí mismo en San Juan capítulo 17 y versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y aquí mismo en San Juan, vamos a ir al capítulo 5. San Juan capítulo 5 y versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, testimonio del Señor Jesucristo. Y el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que es el tiempo para ir al Señor Jesucristo. Es la gran oportunidad que tenemos de ir al Señor Jesucristo para tener vida. Y en el libro de Salmos, en el Salmo 119, dicen estas palabras. Salmo 119 y el versículo 142 dice estas palabras. En el Salmo 119 y versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué es la verdad? Los 10 mandamientos, la ley de Dios es la verdad. Dios tiene su pueblo. Dios tiene un pueblo aquí en esta tierra. Vamos a ir a 1 Timoteo, vamos a regresar al Nuevo Testamento. 1 de Timoteo en el capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer versículos 14 y 15. Capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, al joven Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nosotros sabemos también, según la palabra de Dios, cómo debemos de conducirnos en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Dice, del Dios viviente, del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En la iglesia se debe predicar la verdad, lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que aquí dice. Y leo también estos otros versículos, el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, que Dios bendiga su santa palabra. Y gracias por haberte quedado hasta el final de este estudio, hasta el final de este video, de por qué hay tantas religiones. Porque la gente se ha decidido por predicar y enseñar el error, dejar la verdad, dejar los 10 mandamientos, dejar la palabra de Dios, dejar a Jesús. Cuando se quiere enseñar lo que se le viene a la mente, le está permitiendo los demonios, especialmente que enseñen la mentira,
Y después muchos humanos andan por el mundo enseñando la mentira, no la verdad de Dios. Así que nosotros decidámonos solamente por la verdad, para que así seamos un pueblo, seamos solamente un movimiento, una iglesia que enseña y cree y vive lo que dice este libro. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Adiós.